Mi madre era una acumuladora. No del tipo que ves en la televisión, enterrada bajo montañas de basura, pero era lo suficientemente grave. Mi casa tenía baños accesibles, podía cocinar entre los montones, y ella incluso hacía la lavandería y lavaba los platos ocasionalmente. Pero tenía que hurgar entre pilas de cosas inútiles para encontrar lo que necesitaba. En cierto punto comencé a ver ratones y cucarachas que se dispersaban cuando encendía la luz. Me había preocupado por ella desde que me fui a la universidad. Me preocupaba que empeorara. Que algún día apilara revistas viejas sobre las resistencias del horno, encendiera un interruptor y quemara la casa. Quizás es cosa de hijo único preocuparse tanto por sus padres. No tengo hermanos que la vigilen, y mi padre lleva muerto 10 años. Ella es todo lo que me queda. Sé que tiene piezas rotas en su cerebro. Sé que algo oscuro le sucedió, quizás la muerte de mi padre, quizás algo aún más antiguo. Algo quebró su estado mental como una ramita. Siempre había sido desordenada, pero después de que papá murió, empeoró mucho. Hace un par de semanas, intenté llamarla por primera vez en mucho tiempo. Una voz robótica me dijo que su servicio había sido desconectado. Pensé en una verificación de bienestar, ya sabes, llamar a la policía, pero sabía que las grietas en su mente iban más allá de solo acumular. Podía ser impredecible. Además, supuse que probablemente había gastado demasiado de sus cheques del seguro social en boletos de lotería y Marlboro. O solo se olvidó de pagar la factura. Después de unos días, me preocupé. Me tomé el resto del semestre libre, dejé mis clases y asumí el costo. Compré un boleto de avión a casa. No era solo por la falta de servicio telefónico, eso solo fue el detonante de una conversación que llevaba mucho tiempo pendiente. Cuando llegué, agradecí al taxista y observé cómo el destello amarillo desaparecía en el camino. Inmediatamente, me sorprendió el estado de la casa de mi infancia. La hierba llevaba meses sin cortar. Las hierbas crecían tan altas como mis caderas, meciéndose en la brisa. La reja de eslabones crujía de un lado a otro. Era una casa pequeña, de 2 pisos. Me pareció extraño que todas las persianas estuvieran cerradas, amarillentas y desteñidas por el sol detrás del vidrio sucio. Varias revistas aún envueltas en plástico estaban en el porche, y avisos rosados y amarillos estaban pegados en el pomo de la puerta. Abrí el buzón, estaba repleto de correo basura y facturas vencidas. Mamá, ¿no has estado al día con las facturas? Suspiré. Miré a mi alrededor. Todo el vecindario parecía más deteriorado ahora. Quizás eran las lentes empañadas de la inocencia infantil desvaneciéndose. Volver hacía que mi estómago se sintiera como una piedra hundiéndose en un estanque. Me acerqué a la puerta principal y sacudí el picaporte. Estaba cerrado. Toqué el timbre y esperé. Pero nadie respondió. Sabía dónde guardaba la llave de repuesto para la puerta trasera. Me di la vuelta y bajé los escalones. El vecindario estaba muerto. Sin caras conocidas. Solo yo, el leve susurro de la brisa y los sonidos lejanos de un suburbio de clase media-baja. Caminé bajo el techo del carport, pasando junto al Honda plateado de mamá. El polvo cubría las ventanas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que manejó esto? La llave de repuesto estaba escondida dentro de una roca falsa. Le había dicho antes que era una mala idea, pero ahora estaba agradecido. La cerradura cedió fácilmente y entré. Inmediatamente me golpeó el fétido olor a descomposición. Había inhalado profundamente sin pensar, y me giré y vomité entre las malezas. Sospeché lo peor. Pensé en marcar al 911, pero primero tenía que verlo por mí mismo. Me cubrí la nariz con mi camisa y volví a entrar. La casa estaba oscura. La acumulación había empeorado desde la última vez que la vi. Aún no eran cantidades insuperables, no lo suficiente como para envenenar los huesos de la casa, pero tampoco estaba bien. Lo vi tirado en la sala. Era el señor Bigotes. Las moscas zumbaban en las rendijas de luz que pasaban por las persianas. Los gusanos se retorcían en su cadáver casi completamente descompuesto. Tragué la bilis que subía, con los dedos temblorosos. Pobre señor Bigotes.
Ella amaba a ese gato. Un miedo más profundo me golpeó como la punta de un cuchillo. Si había dejado que esto le pasara a él, algo andaba mal. Agarré mi teléfono y llamé a la policía. Llegaron varios patrulleros más rápido de lo que esperaba. Un equipo de oficiales con guantes de látex azul revisó el lugar. Después de un tiempo, uno me hizo sentar en el porche delantero. Ella no estaba adentro. Buscaron en cada grieta, debajo de cada pila tambaleante. Fueron minuciosos y concluyeron que no había señales de juego sucio, ni de entrada forzada. Era como si simplemente hubiera desaparecido. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Me preguntó un veterano de la policía con bigote y canas. Su placa decía oficial Maces. No hemos hablado mucho últimamente. He estado ocupado con la universidad, y a veces puede ser difícil comunicarse con ella. Han sido al menos 4 meses. El policía asintió con comprensión. Se rascó la barbilla. ¿Tiene algún amigo o familiar con quien podría estar quedándose? Negué con la cabeza. Sabía que mi mamá podía caerle mal a la gente. No mantenía amigos cerca. Tampoco tenía más familia. Dios, podría haber estado hablando de mí mismo. No sabía si eso dolía más que decirlo sobre mamá. Bien. Eso aclara mi línea de preguntas. Pero hay una cosa que necesito mostrarle adentro. Ah. Bueno, claro. Los otros policías ya se estaban retirando, volviendo a sus patrullas. Seguí al oficial Maces adentro. Me guió por las escaleras crujientes. Cajas y muebles viejos bordeaban ambos lados. La casa se había ventilado un poco, pero aún conservaba un aroma subyacente a polvo, y el olor del señor Bigotes, aunque atenuado, persistía. El oficial Maces ahuyentó una mosca que zumbaba cerca de su cara. Arriba, me llevó a la habitación principal. La basura había sido empujada a un rincón. Su cama estaba desplazada a la pared opuesta de donde solía estar. La vieja colcha floral estaba desordenada. Había palabras escritas con pintura roja que adornaban las paredes y el techo. Divagaciones de locura. Abrí el portal a las 9 bendiciones divinas. Ahora soy una con la carne. El verdadero Dios ya viene. Entre los escritos había patrones y símbolos. Puntas de flecha afiladas entremezcladas con líneas circulares entrelazadas. Dios, ella realmente había perdido la cabeza. Pensé. En la pared a mi izquierda, donde antes estaba la cama, había un contorno rojo en forma de puerta. Flechas rojas de todas las formas y tamaños apuntaban hacia ella. «Oh no», murmuré en voz alta. El oficial Maces se acercó al contorno rojo y presionó una mano contra el papel tapiz gris. Pero no pasó nada. Su mano no fue absorbida. Su brazo no reveló ninguna trampilla oculta. He visto casos como este antes. Esquizofrenia paranoide, delirios. La acumulación, dije. Sí. Acumulación también. Mire, parece inteligente, así que no le mentiré. Esto no pinta bien. Si la encontramos, recomendaría buscar tratamiento. ¿Cuántos años tiene su madre? Solo 50. Si la encontramos. Esas palabras flotaron en mi mente como humo. Inspiró hondo, mirando alrededor de la habitación. Y odio mencionarle esto en un momento así. Pero estoy obligado a informarlo. Hizo un gesto hacia los montones de basura. Todo esto infringe los códigos contra incendios. Necesitamos que limpie por su seguridad. Le daré algo de tiempo. Pero cuando vuelva en unos días, quiero ver alguna mejora o tendré que involucrar a la ciudad. ¿Entiende? Asentí y dije, pasaré algún tiempo limpiando. Y así lo hice. Usé mis ahorros y alquilé un contenedor de basura que estacioné en el camino de entrada. Compré todo tipo de productos de limpieza. El señor Bigotes fue lo primero que desapareció. Su cadáver se había aplanado como un disco firme, e intenté no vomitar al ver los gusanos. Había una mancha marrón oscura en la alfombra donde se había descompuesto. Parecía que algo lo había estado mordisqueando. Una vez que lo tiré al contenedor,
el olor dentro de la casa mejoró de inmediato. Llamé a varios lugares y pagué las facturas. Afortunadamente, la casa ya estaba pagada, así que solo tuve que ponerme al día con los servicios, que llevaban 2 meses de atraso. Logré que restablecieran la luz y el agua ese mismo día. Luego vino el trabajo duro. Tiré sillas de jardín rotas, cajas de periódicos manchados que databan de los años 70. Logré limpiar toda la sala antes de que el sol comenzara a ponerse. Me acosté en el viejo sofá mohoso, con el sudor resbalando por mi frente, cuando escuché un golpe proveniente del piso de arriba. Me desperté sobresaltado, mirando al techo. Sonó como si viniera de allí. Justo encima de mí. Me levanté y subí las escaleras, encendiendo las luces mientras avanzaba. La mayoría de las bombillas estaban fundidas, pero algunas parpadearon y se encendieron. Doblé la esquina, con cautela. Y escuché otro golpe. El sonido provenía de la habitación principal. Cuando doblé la esquina, vi que las letras y símbolos dentro de la habitación brillaban con un tenue resplandor rojo. Me recordó a las algas bioluminiscentes que verías en las profundidades abismales del océano. Donde estaba delineada la pequeña puerta roja, ahora había una negra boca abierta. Verla hizo que se me erizara el vello de los brazos. Sentí una profunda sensación de miedo. Lo que estaba viendo era imposible. Pero ahí estaba, de todos modos, desgarrando un agujero en mi realidad. Hice lo único que se me ocurrió. Agarré la cama y la empujé con todas mis fuerzas, arrastrándola por el suelo hasta que chocó contra la pared opuesta, bloqueando el agujero. Retrocedí de la habitación, cuya puerta se abría hacia afuera, y coloqué una silla de la cocina debajo del picaporte. Me recosté en el sofá, luchando por dormir, imaginando lo que acechaba arriba. Esa puerta brillante. Ese túnel que parecía extenderse para siempre, colapsando hacia adentro como un agujero de gusano. Y mientras pensaba, escuché otro golpe. Miré hacia arriba. Y volvió a sonar, justo encima de mí. Mi corazón latió más rápido. Me incliné hacia la pared, y dudé, y luego golpeé 3 veces con ritmo. Algo respondió golpeando 2 veces. Me sentí mareado y muy asustado. Me hundí bajo la manta que estaba usando en el sofá, intentando concentrarme en mi teléfono, tratando de convencerme de que nada de esto era real. Y comencé a escuchar la cama deslizándose lejos de la pared, donde la había puesto para tapar ese portal. Luego, comencé a escuchar el sonido de manos pesadas, pies, algo en 4 patas arrastrándose por la habitación. Paseando de un lado a otro. Como un perro en una jaula. El picaporte de arriba crujió. Escuché las bisagras de la puerta rechinar bajo el peso de algo que la empujaba. Los golpes continuaron. El sonido de manos moviéndose arriba de mí. Alguna parte primitiva de mi cerebro me dijo que lo que fuera que se arrastraba allá arriba no era mi madre. Me quedé allí durante horas, con los dientes apretados, agarrando la manta contra mi pecho. Irracionalmente, me quedé toda la noche. No tenía a dónde más ir. Y una parte de mí se negaba a creer que algo de esto fuera real. La luz entró en la sala a través del vidrio sucio de una ventana. Y un rayo de sol cayó sobre mi rostro. Desperté jadeando, mirando alrededor frenéticamente. No sabía en qué momento me quedé dormido. La casa estaba en silencio, excepto por el canto de los pájaros afuera. La noche anterior parecía un sueño febril. Me puse sandalias y saqué ropa limpia de mi maleta. Después de cepillarme los dientes y cambiarme la camiseta empapada en sudor, subí las escaleras. La silla todavía estaba atascada debajo del picaporte. La aparté y entré en la habitación. Lo primero que noté fue cómo la cama había sido empujada hacia atrás, de lado, volcada contra la pared. Sabía que algo la había movido la noche anterior. Y puerta dibujada en la pared estaba como antes, sin portales ni cosas raras. Decidí que el resto de la limpieza podía esperar. Necesitaba respuestas. Las persianas de la habitación de mi mamá estaban cerradas, pero un resplandor anaranjado se filtraba por los bordes. Agarré una grapadora y una bolsa de basura negra gruesa.
Grapé la bolsa en la ventana, colocando 2 bolsas más encima hasta que no entrará ni un rayo de luz por la ventana. La habitación estaba sumida en la oscuridad. Y después de un rato, vi el tenue resplandor rojo de los símbolos llenando el espacio como una nebulosa ardiente. Un poco de luz se filtraba por la rendija debajo de la puerta, así que empujé una manta contra ella. Escuché un sonido de succión ahogado mientras un cuadrado negro aparecía donde estaba el dibujo de la puerta. No estaba delirando. Estaba allí. Encontré una cinta métrica y me acerqué a la puerta. Soy pequeño, bastante bajito. Y aún así, la única forma en que podría pasar por esa puerta sería gateando sobre manos y rodillas. Me acerqué, con el hedor flotando pesadamente en el aire. La puerta parecía una ilusión, con los bordes doblados sumergiéndose en el vacío como una moneda girando en uno de esos embudos de centro comercial. Deslicé la cinta métrica hacia adelante. Atravesó la puerta y vi la pared temblar alrededor de la línea amarilla de la cinta. Y seguí empujándola hacia adelante. A 1,20 m, sentí que tocaba algo invisible. Como un señuelo de pesca rozando el fondo de un lago, como un pescador sintiendo la tensión. De repente, una tensión vibrante jaló la línea. Algo agarró el extremo. La cinta se deslizó entre mis dedos, cortando un surco en mi palma. Jadeé por el dolor repentino. La cinta hizo un ruido traqueteante mientras desaparecía en el vacío. El estuche fue arrancado de mi mano, absorbido por la pared. Retrocedí, con la palma sangrando. Incluso fuera de la vista, escuché la cinta traquetear. Hubo una pausa. Y miré fijamente la oscuridad abierta. Y unos segundos después, algo salió volando a centímetros de mi cabeza, estrellándose contra la pared con un chasquido. Me giré y escuché la cinta métrica caer al suelo. Vi una hendidura profunda en el yeso de la pared. La cinta métrica yacía humeante donde había caído. Lo que estaba del otro lado no me había hablado, pero el mensaje era claro. Vete antes de que te lastime. Un sonido de gorgoteo profundo vino de la pequeña puerta. Como el sonido de alguien ahogándose, atragantándose por aire. Y escuché que algo del otro lado comenzó a correr en mi dirección. Escuché golpes frenéticos contra las paredes de ese túnel. Algo se estaba acercando a la salida. Corrí hacia adelante, arranqué las bolsas de basura y bañé la habitación en luz. Mis pupilas se dilataron dolorosamente contra el repentino resplandor. Y cuando giré, la puerta negra había desaparecido. Envolví una toalla alrededor de mi palma sangrante y desempolvé un viejo botiquín de primeros auxilios que mi madre guardaba en el baño. Y mientras limpiaba y vendaba la herida, comprendí algo. La policía no iba a encontrar a mi madre. Si había alguna posibilidad de encontrarla, dependía de mí. Soy un introvertido algo cobarde con tendencias obsesivas. Hacer esto requeriría más de mí de lo que creía que tenía. Pero ¿qué otra opción había? Era mi madre. Mi sangre. La última persona en el mundo con la que me sentía conectado. Y si todavía estaba viva, necesitaba mi ayuda. La decisión se tomó sola. Caminé hasta la ferretería local y compré las luces de construcción más potentes que pude encontrar, 2 reflectores enjaulados con miles de lúmenes. Pasé por una tienda de artículos al aire libre y compré un arnés, mosquetones, ascensores, una cuerda estática lo suficientemente larga para bajar por la puerta y una linterna frontal de alta luminosidad. Cuando llegué a casa con un carrito de compras lleno de equipo, una densa niebla había invadido el vecindario. El cielo se agitaba con una marea de nubes de tormenta. Había un zumbido en el aire. Y noté por primera vez los letreros de se vende en los jardines alrededor de la casa de mi madre. Quizás los vecinos también sentían esa extraña presencia. Quizás por eso el vecindario era ahora una cáscara seca. Al entrar en la casa, algo de niebla entró detrás de mí. Cerré la puerta contra ella. Me sentí como un buzo parado en el precipicio de arena blanca de un acantilado oceánico, observando formas alienígenas asomarse en el abismo debajo. Coloqué las luces de construcción en la habitación principal. Y noté algo, los golpes se seguían escuchando desde dentro de las paredes aun cuando el portal no estaba abierto. El aire estaba pesado por la humedad.
Un tono ceniciento se filtraba en las paredes. Toda la casa parecía estar respirando. Encendí las lámparas, blanqueando la habitación con una luz despiadada. No estaba listo para atravesar el portal todavía. Necesitaba control primero. Algo de él. Claramente, la puerta estaba sujeta a reglas. La luz parecía ser una de ellas. Las runas brillantes también. Registré las pertenencias de mi madre. Cajas de basura, papeles viejos, revistas. Pero no encontré nada útil. Horas después, encontré un diario de cuero escondido entre el colchón y el marco de la cama. Junto a él, un frasco de tinta y una pluma estilográfica. Cuando destapé la botella de tinta, noté que olía a metal, como sangre, parecía mezclado con el aroma del carbón. Los garabatos dentro del diario eran de pesadilla. Había dibujos de personas despellejadas vivas, estiradas y clavadas en columnas como ángeles grotescos. Montañas de basura se alzaban a su alrededor. La mente de mi madre no solo se había roto. Se había retorcido, reformado en algo alienígena. Pasé las páginas. Había símbolos que cortaban el papel con su simetría. Palabras dentadas que no entendía. El diario me inquietó. No había información clara dentro, nada que pudiera usar. Lo dejé a un lado y me concentré de nuevo en el objetivo. En mi misión. En el ático, encontré el viejo rifle de caza de mi padre, una caja de cartuchos calibre 22. Agarré un hacha oxidada del cobertizo afuera. También encontré su vieja trampa para lobos de Alaska, una cosa monstruosa hecha para osos y lobos. Empapé el mecanismo con WD-40 hasta que las articulaciones se movieron suavemente otra vez. Y algo más llamó mi atención bajo una pila de jaulas para pájaros. Un galón de gasolina para la cortadora de césped. También lo agarré. Un plan comenzó a formarse en mi mente. Temerario. Estúpido. Pero era todo lo que tenía. Mis ojos volvieron a los garabatos en la pared. Y pensé. Lo que escuché arrastrándose esa noche no era un dios. Ningún ser divino de suciedad y basura. Era un parásito. Una sanguijuela, programada para alimentarse. Y quería hacerlo sangrar. El mundo afuera se oscureció, con el sol escondiéndose detrás de un manto de nubes. Pilas de cajas se alzaban contra las paredes. Sentí un dolor en mi clavícula donde había sido unida con tornillos años atrás. Un recuerdo de sexto grado. Un viejo dolor resucitado. Mi palma con la herida palpitaba bajo la gasa. Me costó todo mi peso y varios intentos colocar la trampa para lobos. Y cuando finalmente se cerró con un fuerte clank, la deslicé cuidadosamente frente al lugar donde aparecería la puerta negra. Cargué el rifle de caza, introduciendo los cartuchos uno por uno. Era munición pequeña, pero tendría que servir. Coloqué las lámparas de construcción pero las mantuve desenchufadas por ahora, listas para encenderse en un instante. Dejé el bidón de gasolina al alcance. Un último recurso. Afuera, el mundo estaba envuelto en una niebla blanca y arremolinada. El rocío se aferraba al vidrio. Grapé más bolsas de basura sobre la ventana, sumiendo la habitación en una oscuridad total. El tenue resplandor rojo de los símbolos volvió a la vida. La puerta comenzó a girar de nuevo, la pared más allá desapareciendo en el vacío creciente. El hedor a madera podrida y agua estancada llenó el aire. Un golpeteo frenético comenzó contra las paredes. El sonido de gorgoteo regresó, bajo y húmedo. La oscuridad en la puerta se hinchó y palpitó. Las paredes vibraron bajo la presión. Retrocedí, con el rifle apuntando al centro del portal. El resplandor rojo pulsó. Y entonces apareció. No era un rostro. No exactamente. Era un nervio expuesto pretendiendo ser un rostro. Sin piel, espasmódico, con músculos que se contraían en tics. Huesos sobresalían en los lugares equivocados. Había un rostro humano estirado y derretido, enterrado a mitad de un cráneo de caballo. Agujeros se abrían donde deberían estar los ojos. Se arrastró hacia adelante con demasiadas extremidades. Apéndices delgados como palos se doblaban como patas de insectos rotos.
La trampa para lobo se cerró de golpe en su torso con un sonido que era mitad metálico, mitad ruptura carnosa. Un chorro de pus ennegrecido explotó hacia los lados contra el suelo, humeando al tocar la madera vieja. La criatura chilló. No desde una boca. Chilló dentro de mi cabeza, un sonido que golpeó mis huesos y se clavó directo en mi espina dorsal. Se debatió, atrapada. Con la mitad de su cuerpo aún dentro del portal. La trampa aguantó. Esa cosa estaba atrapada. No sabía si podría matarla. Pero era vulnerable. Se retorció, tirando contra la trampa, con extremidades resbaladizas raspando y golpeando el suelo. Los dientes de hierro de la vieja trampa Kodiak estaban clavados profundamente, moliendo huesos y vísceras. Un líquido espeso y negro brotaba de la herida de esa cosa, humeando al tocar las tablas del suelo. No sangraba como algo natural, lo que salía parecía más aceite, o alquitrán. Seguía retorciéndose, frenética, intentando liberarse. Pero la trampa aguantó. Agarré el cable de la lámpara de construcción, arrastrándolo hacia adelante, centímetro a centímetro, hasta que quedó suspendido cerca del borde del portal. Mis dedos temblaban. La criatura se quedó quieta. Lo sabía. Se sacudió una vez, violentamente, intentando retroceder, pero la trampa solo se clavó más profundo. Estaba atascada. Atrapada. Enchufé el cable. Las lámparas se iluminaron, con un torrente brutal de luz blanca inundando la habitación. La criatura gritó, pero no en voz alta, el grito sacudió mis costillas, golpeó mis dientes, un aullido psíquico profundo que vibró en la médula de mis huesos. El portal se onduló violentamente. Las paredes zumbaron con calor mientras las runas rojas ardían más brillantes. La luz alcanzó el umbral. El portal se cerró más estrecho. Sus bordes temblaron como una mandíbula apretada. La criatura se retorció una vez más, con un espasmo desesperado final. Y entonces el portal se cerró. La trampa crujió bajo la tensión. Hubo un crujido, húmedo y definitivo, cuando esa cosa fue cortada limpiamente por la mitad. Los bordes del portal cauterizaron al rojo vivo su herida, sellándose mientras la mitad superior de la criatura colapsaba en el suelo. La mitad inferior, aún atrapada, se estremeció una vez antes de desplomarse en un charco de mugre negra y reluciente. El hedor era insoportable. Llenaba la habitación como una entidad viva, colándose en mi nariz, mi boca, mi piel. La bombilla parpadeó una vez, quejándose bajo la tensión. El portal se estremeció de nuevo, fallando como una señal de video corrupta. Levanté el rifle, apoyé el cañón en lo que quedaba de su rostro convulso y apreté el gatillo. La cabeza explotó como un melón podrido, con líquido negro salpicando la pared detrás. Espirales de humo se elevaron del cañón. Mi corazón martillaba en mi pecho. Los espasmos disminuyeron. Pero no se detuvieron. El medio cadáver se desplomó, derramando un líquido negro espeso que formó charcos en las tablas del suelo, burbujeando y crujiendo con pequeñas explosiones. El golpeteo en las paredes se volvió más agudo. Más rápido. Quizás no era la criatura la que golpeaba después de todo. Apagué las lámparas. Lentamente, el portal se reformó. Se onduló de vuelta a la existencia como una herida abriéndose. Ahí estaba otra vez. Esa oscuridad imposible. Más negra que cualquier cosa que debería existir. El tipo de negro que traga luz. Enganché la cuerda de escalada a mi arnés, verifiqué 2 veces el anclaje alrededor del marco de la cama. La cuerda zumbó levemente con la tensión al probar mi peso. Tomé un último aliento, espeso con sudor, pólvora y el hedor persistente de la criatura, y me arrodillé. El zumbido de la estática arañó mis oídos, como uñas arrastrándose sobre vinilo. Me incliné hacia adelante, con mis palmas hundiéndose en la alfombra empapada de sangre donde el líquido negro se había filtrado. Gateé a través de la puerta. La temperatura cayó instantáneamente. No solo era frío. Algo robó el calor de mis huesos. El espacio más allá no tenía sentido. Las distancias cambiaban cuando apartaba la vista. Me giré, esperando ver el dormitorio detrás de mí, pero solo podía ver un túnel negro.
La puerta se había ido. O estaba escondida. Más adelante, una tenue luz ámbar se filtraba a través de los pliegues del túnel donde aparecí. Sombras se inclinaban sobre el suelo desigual. Las paredes palpitaban y respiraban superficialmente, como tejido vivo. Avancé sigilosamente. El golpeteo se hizo más fuerte. Y me di cuenta de que ya no sonaban como golpeteos. Eran rasguños. Uñas arrastrándose sobre carne blanda. Y se escuchaba cerca. Avancé con cuidado. El túnel se ensanchó, lo suficiente para que me pusiera en cuclillas. Una luz ámbar enfermiza emanaba de algún lugar más profundo, pintando las paredes en tonos de sangre vieja. Entonces las vi. Formas fusionadas en las paredes del túnel. Bultos orgánicos. Algunos se estremecían. Otros estaban quietos. Eran como sacos de carne, respirando suavemente como pulmones dormidos. El aire era húmedo y pesado con el hedor a podredumbre y algo peor. Y entonces escuché su voz. Débil. Húmeda. Ayuda, dijo una voz. Venía de más adentro. Doblé la esquina. Y la vi. Estaba estirada de manera imposible a lo largo de la pared del fondo, con sus brazos extendidos y tobillos torcidos de manera antinatural. Su torso había sido abierto y desplegado hacia afuera, fusionado a la estructura viva del túnel con ella. Su cabeza colgaba hacia un lado, con labios agrietados y partidos, pero sus ojos, esos ojos vidriosos y familiares, se clavaron en los míos. Los sacos por los que había pasado antes estaban conectados a ella. Docenas de ellos. Algunos palpitaban. Otros estaban rotos, derramando ese líquido negro viscoso. Uno de los más grandes colgaba justo debajo de su caja torácica, con algo oscuro y húmedo palpitando dentro. No estaba muerta. Tampoco inconsciente. Estaba consciente. Atrapada en ese momento interminable, fusionada con las paredes. Sus dedos se movieron débilmente contra la pared. Y golpeó la pared 3 veces. Creo que no quería pedirme ayuda, trataba de advertirme. Algo se movió detrás de ella, en lo profundo de las sombras. Un grito bajo y húmedo surgió de algún lugar dentro del túnel. El sonido vibró a través del suelo y hasta mis dientes. Me congelé. Ella no estaba sola aquí. Y yo tampoco. De los pliegues en las paredes carnosas, una figura emergió. Era delgada, y su cuerpo se deslizaba en lugar de caminar. Su cabeza se sacudía de lado a lado con precisión insectoide, olfateando el aire con un hocico húmedo y palpitante donde debería estar la nariz. Otra figura apareció. Luego otra. Docenas de ellos comenzaron a avanzar hacia mí, arrastrándose desde cada grieta y pliegue del túnel. Algunos se movían como arañas con demasiadas patas. Corrí. Busqué el rifle a mi espalda. Casi tropiezo con mis propios pies mientras corría. Y mientras me alejaba. Su boca se abrió, agrietada y sangrando, y un susurro escapó. Acaba con esto, por el amor de Dios, fue lo que mi mamá me dijo. Dejé caer el bidón de gasolina al intentar sacar el trapo de mi bolsillo. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer los fósforos también. Empujé el trapo profundamente en la boca del bidón y raspé un fósforo contra la caja. La llama prendió inmediatamente. Las criaturas lo notaron. Su ritmo cambió. Ya no avanzaban lentamente, esas cosas comenzaron a correr. Di un paso atrás, con lágrimas trazando líneas limpias a través de la suciedad en mi rostro. Su mirada se mantuvo fija en la mía. No había ira allí. Solo súplica. Lo siento, susurré. Ella parpadeó lentamente. Una última vez. Y arrojé el bidón. Golpeó la pared debajo de ella con un chapoteo sordo, empapando el área en gasolina. El trapo ardiente chisporroteó contra la superficie húmeda por medio segundo antes de que todo estallara en llamas. El calor me arrancó el aire de los pulmones. El fuego trepó por las paredes carnosas, prendiendo los sacos palpitantes, abriéndolos como frutas demasiado maduras. El líquido negro chisporroteó y crujió, alimentando el fuego más alto. El túnel cobró vida con gritos.
La estructura misma chilló, un aullido profundo y húmedo que retumbó a través de las paredes y en mis huesos. Los sacos a lo largo del corredor reventaron uno tras otro, rociando líquido negro en el fuego, alimentando el infierno. La luz se volvió más intensa, parpadeando locamente sobre las superficies irregulares. Las formas se convulsionaron en la distancia, con figuras retorciéndose atrapadas en las llamas crecientes. Sus cuerpos se torcieron y doblaron, con siluetas derritiéndose contra las paredes ardientes. Algunas de las criaturas más pequeñas chillaron y colapsaron instantáneamente, otras intentaron huir, deslizándose y arrastrándose desesperadamente por el suelo carnoso hacia mí. Me di la vuelta y corrí. El túnel se estrechaba, contrayéndose como una garganta. Las paredes palpitaban y se apretaban hacia adentro. El aire se volvió más pesado, más caliente, sofocante. La estática en mis oídos aumentó hasta que sentí que mi cráneo se partiría. Podía ver la cuerda, colgando en la oscuridad cambiante más adelante, mi último salvavidas. Las criaturas estaban detrás de mí ahora. Podía escuchar el golpeteo de extremidades contra el suelo ardiente y convulso. Corrían rápido. Más rápido que yo. El rugido del fuego ahogó todo lo demás. Llegué a la cuerda, con mis manos resbalando contra el nylon resbaladizo por el calor. La agarré, enrollándola alrededor de mi muñeca, y comencé a trepar hacia arriba. Debajo de mí, el mundo ardía. No me atreví a mirar atrás. Mis botas resbalaron sobre la superficie resbaladiza de sangre. Mi palma herida gritaba de dolor cada vez que agarraba la cuerda. Trepé de todos modos, forzando mi cuerpo hacia arriba, arrastrándome lejos de las fauces de fuego y oscuridad que se abrían abajo. El portal se encogía. Los bordes se curvaban hacia adentro, quemándose. Sentí que la cuerda se sacudía una vez, bruscamente, cuando algo pesado chocó contra el fondo. No me detuve. Trepé más rápido, mano sobre mano, con mi corazón latiendo tan fuerte que sentí que podría explotar. En el último segundo, me impulsé a través del umbral. Aterricé fuerte en el piso del dormitorio, raspándome los codos y las rodillas. El humo salía a borbotones del portal colapsado, espeso y sofocante. Las runas en las paredes chisporrotearon, parpadearon, se atenuaron hasta convertirse en brasas moribundas. La boca negra en la pared se encogió más y más hasta que desapareció por completo, dejando atrás un parche carbonizado y agrietado de yeso. Los restos de la criatura atrapada en la trampa para lobos habían comenzado a disolverse, derritiéndose en un lodo negro viscoso. Olía a aceite quemado y fruta podrida. Los únicos sonidos ahora eran el crujido de la casa vieja y el crepitar distante del fuego moribundo. No me moví. Me quedé allí en el suelo, cubierto de sudor, hollín y sangre, mirando al techo manchado. Yo estaba vivo. Pero le había fallado ella. La había dejado atrás. Aunque ella me lo había pedido. Me senté lentamente, con cada músculo temblando. El aire era pesado con humo y el amargo olor metálico de la sangre. Quité la gasa de mi palma y me estremecí al ver el corte rojo e irritado debajo. Volví a presionar el vendaje y me obligué a ponerme de pie. El dormitorio parecía destrozado. Huellas negras quemadas marcaban las paredes. La colcha floral estaba cubierta de hollín. La madera debajo del portal quemado crujía levemente al enfriarse. Bajé las escaleras tambaleándome. La sala de estar era un desastre de basura medio limpiada y cajas volcadas. La puerta principal estaba entreabierta, dejando que la espesa niebla matutina se filtrara adentro. El cielo afuera era un gris plano y vacío. Me apoyé contra la pared, con mi pecho palpitando. Todo había terminado. Había destruido el portal. Había quemado cualquier pesadilla que hubiera echado raíces en esta casa. Entonces, ¿por qué sentía que solo había quitado la primera capa de algo más profundo? Cerré la puerta y la aseguré, pero el gesto se sintió hueco. No había cerraduras lo suficientemente fuertes para lo que había visto. Ninguna puerta lo bastante gruesa. Ninguna oración lo bastante alta. Vagué por la casa en un estado de aturdimiento. Cada rincón, cada mueble parecía incorrecto ahora, corrompido por proximidad. Pasé mi infancia aquí.
corriendo por estas mismas paredes, viendo caricaturas en ese mismo sofá maltratado, escuchando a mi madre tararear desafinada en la cocina mientras lavaba los platos. Ahora todo se sentía manchado, como si algo lodoso hubiera dejado sus huellas digitales por todos los recuerdos de mi vida. Y en ese silencio arruinado, en esa casa destrozada, un pensamiento se abrió camino hasta el núcleo de mi mente. ¿Y si el fuego no fue suficiente para matarlo?